Buenas noches, doctora Nati. Muchísimas gracias por acompañarnos un momentito en este espacio. Nosotras somos estudiantes de la Universidad de Cuenca de la Facultad de Psicología y esta entrevista va dirigida hacia la Cátedra de Psicología Comunitaria. Antes de empezar con las preguntas, quisiera que nos pueda ayudar usted con un poquito de información, o sea, acerca de usted, cuál es su profesión, cuánto tiempo lleva trabajando en el Ministerio de Salud. Bueno, buenas noches con todas. Mi nombre es Natalia Cordero, yo soy médica familiar y comunitaria del Centro de Salud Mariano Estrella. Tengo 7 años trabajando en el Ministerio de Salud. ¿Algo más? Sí, ¿cuántos años de experiencia tiene en general 7. dentro de su profesión? Bueno, yo tengo 7 años trabajando aquí en el Ministerio de Salud del Ecuador, pero trabajé 5 años también en España como médica familiar. Ya, listo. Muchísimas gracias, Nati. Ahora sí, ¿Ya? entonces, en cuanto a nuestras preguntas, la primera sería, ¿cuáles son los servicios que ofrecen a las personas con discapacidad dentro del centro de salud? ¿Y cuáles considera usted que son las fortalezas y las debilidades de esta? Bueno, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, bueno, está dividido por niveles de atención. Lo que son los centros de salud corresponden al primer nivel de atención, digamos que sería lo más básico. Entonces, bueno, nosotros en el primer nivel de atención hacemos atención integral a las personas con discapacidad, o sea, manejo integral y también enfocado directamente a su patología. Tenemos que recordar que las discapacidades son algunas, o sea, son visuales, auditivas, físicas, mentales e intelectuales. Entonces, no podemos clasificar a los discapacitados en un solo grupo porque tienen necesidades distintas dependiendo de cuál es su discapacidad. Pero en general, o sea, es eso. La fortaleza es que realmente, o sea, nosotros trabajamos de manera integral con estas personas, pero las dificultades son que los recursos del ministerio son escasos, tanto como en personal, como en medicamentos, como en tiempo, porque no tenemos tampoco todo el tiempo que deseáramos para poder atender de la manera que se requiere, no solamente a las personas con discapacidad, sino a todos los pacientes en general. Entonces yo creo que sí que, o sea, una fortaleza es el manejo que podemos hacer como equipo de salud, pero una desventaja es realmente los recursos. Somos un país que no tiene demasiados recursos para salud, así que, bueno, y tampoco invierte en eso. Ajá, ¿y cómo cree usted que se podrían mejorar estos servicios? ¿Sería con respecto a lo que usted dice de los recursos? Sí, o sea, realmente ahora mismo es cuestión de dinero. La mayoría de centros de salud no están adaptados para personas con discapacidad, sobre todo, bueno, física, no hay rampas, muchos tienen gradas, son difíciles de acceder para las personas. A ver, no hablo solamente de personas jóvenes, o sea, las personas mayores ya por su propia edad tienen bastante dificultad en cuanto a lo que es movilidad y para ellos también se les dificulta acceder. A lo mejor no tienen un carnet o no han sido valorados, pero estas personas también tienen discapacidad. Entonces, sí, la cuestión es realmente de fondos, de dinero, de recursos. Y bueno, y en efecto dice porque con los recursos serían muchas cosas, como usted dijo, darles accesibilidad a cualquier centro de salud o el hospital mismo, ¿no? Para que puedan ser atendidos más que nada a estas personas. Ahora, Claro, o sea, no solo, perdón, ahora sí, perdóname, no solamente en accesibilidad al centro de salud, sino también en cuanto a lo que es recursos, porque los pacientes que por sus capacidades, por su discapacidad, no pueden ser atendidos en los centros de salud, nosotros hacemos visitas domiciliarias. Pero claro, el tiempo y el personal que tenemos es escaso, entonces tampoco podemos acceder a todo lo que quisiéramos acceder. buen dato tenemos, por parte de nosotros no hemos sabido que hacen una visita domiciliaria a estas personas, pero aún así con escasez de personal, realmente, entonces serán solo pocas personas, prácticamente así diríamos, privilegiadas que sean atendidas. Listo. Claro. Ahora quisiera preguntarle, ¿cuáles son los proyectos que están destinados a las personas con discapacidad dentro del Ministerio de Salud? Bueno, nosotros dentro del Ministerio de Salud un proyecto como tal destinado a las personas con discapacidad no tenemos. Nosotros trabajamos en conjunto con el MIES porque el MIES ellos tienen
bonos para personas con discapacidad, que es, por ejemplo, el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces, ellos corresponden a realizar la valoración de lo que sería la parte social, y nosotros hacemos la valoración médica tanto de la persona con discapacidad como de los cuidadores. Realizamos visitas mensuales y, bueno, puede ser más de una visita en caso de que la persona con discapacidad lo requiera. Nosotros tenemos que garantizar, el MIES les otorga el bono es un bono destinado para el discapacitado, pero también para el cuidador, en el sentido de que son personas que tienen que tener más de un 80% 85% de discapacidad. Entonces el bono es para que la persona cuidadora no tenga que salir a buscar el dinero fuera, sino pueda dedicarse al cuidado íntegro de esta persona. Ahora, el bono tampoco es muy grande, así que igual no cubre todas las necesidades. Entonces nosotros tenemos que ver que realmente el bono vaya destinado al cuidado del paciente con discapacidad de la parte médica. O sea, si es que necesita terapias, medicamentos, cosas que no podamos cubrir nosotros del Ministerio de Sanidad, entonces tendría que ser, digamos, el bono cubrir parte de esas necesidades. ¿Y el bono cubre totalmente, digamos, a nivel del país, cubre a todas las personas que presentan discapacidad o solo en parte? No, tienen que ser personas que tengan discapacidad grave, o sea, que tengan más del 85% de discapacidad. No, no es para todos. Listo, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Y bueno, continuando un poco con las preguntas que tenemos, otra interrogante es ¿cuáles serían las herramientas de trabajo que implementan en la intervención para personas con discapacidad? Bueno, como lo había comentado al inicio, no hay una sola herramienta, porque depende del tipo de discapacidad que tenga el paciente y además del grado de discapacidad. O sea, no es lo mismo trabajar con una persona con discapacidad intelectual que tenga un 10% de discapacidad, que con una que tenga un parálisis cerebral infantil y tenga más del 80 o del 90. Ellos no pueden, o sea, no pueden ni siquiera hablar. Entonces, no hay una herramienta clara, uno tiene que individualizar las cosas, pero sobre todo, o sea, trabajamos muchísimo en estos casos, por ejemplo, con los cuidadores, y con ellos se hace bastante lo que es metodologías participativas individualizadas para poder cubrir las necesidades, claro, individuales, porque no todas las familias son iguales, aunque tengan el mismo tipo de discapacidad, los recursos que tienen unos y otros son diferentes. Entonces, no hay, digamos, no hay una sola herramienta. Disculpe, Lo mencionado, ay, no, continuaban. No. con respecto al cuidado, Con lo mencionado anteriormente, me gustaría preguntarle qué recomendaciones brindaría usted a los psicólogos que trabajan con personas con discapacidad. Bueno, de recomendaciones, yo lo que les puedo recomendar es que siempre piensen que, bueno, en varias patologías, en lo que es discapacidad, no es la persona con discapacidad, sino esto afecta a toda la familia. Entonces, son familias que tienen diferentes grados de dificultad por ser, o sea, por tener un miembro con discapacidad en sus familias. Entonces, tienen que tener mucha paciencia, saber escuchar mucho, porque, a ver, las sobrecargas de los cuidadores, que ya verán, es súper fuerte, y a veces simplemente con el poder expresar sus necesidades ya se alivian bastante, sentirse comprendidas. Eh, o sea, eso básicamente, o sea, porque una sola cosa, el mundo de las discapacidades es tan amplio, y cada persona es un mundo. Entonces una sola cosa no se podría hacer. Ustedes tienen que ver la mejor forma de abordar a lo que es una familia, a lo que es una persona con discapacidad. Por ejemplo, una persona con autismo, las personas con autismo no se dejan ni tocar, no dejan ni que les veas hasta que te cogen, hasta que te tienen confianza. Entonces tienes que saber acercarte a estas personas. con No respecto, sé si es que responde. ¿Sí? sí, respondió muy bien. Quisiera una pregunta adicional Bien, de los cuidadores. claro. Ustedes también utilizan metodologías participativas. ¿A qué hace referencia esas metodologías participativas en ellos? ¿Dan talleres también a ellos? Sí, verás, nosotros tenemos que cumplir dentro de lo que son los programas de discapacidad, tenemos que darles talleres a los discapacitados, a los cuidadores de los discapacitados, perdón. El MIE se va enfocando, como te digo, más a lo que es la parte social
las patologías y nosotros somos más a lo médico. Entonces, por ejemplo, cómo garantizar que el discapacitado esté bien atendido, limpio, que no sé, por ejemplo, una persona que no tenga moda de movilidad, que no se haga escaras, que son las úlceras por la falta de movilidad, cómo tienen que tomarles los signos vitales, para que, bueno, para que vayan estando controlados, las formas, eh, ah, alimentación saludable, o sea, son diferentes los talleres que vamos dando nosotros, son diferentes de lo que dan el MIES para poder abarcar todo, digamos, un campo más amplio. Listo. Y con respecto también, digamos, al cuidador, ¿el cuidador necesariamente tiene que ser la familia o puede ser cualquier persona que no sea de la familia? A ver, no necesariamente tiene que ser de la familia, pero sí es lo más recomendado. O sea, no está esto escrito, pero, o sea, ¿quién mejor que una madre o una hermana o un padre para atender? Porque se necesita mucha paciencia para atender a una persona con discapacidad. Y, o sea, es mi opinión personal, que, o sea, un miembro de la familia siempre es, o sea, lo más adecuado para el cuidado de una persona así. Muchas gracias. ¿Sí? Le agradecemos por darnos apertura en este pequeño espacio, por acompañarnos y sobre todo por su tiempo también. Le agradecemos mucho, que pase muy bien, que tenga una buena noche. Muchísimas gracias de verdad por este pequeño espacio. No, muchas gracias a ustedes y espero haber solventado sus dudas. Si tienen cualquier otro, bueno, estoy aquí a las órdenes. Sí, Nati, Muchas muchísimas gracias, de verdad. No, de nada. Cosas que de cierta forma nosotros no sabíamos, es muy diferente, digamos, en nuestro campo laboral como psicólogos que los médicos. Entonces, Claro. bueno, siempre, cada día es un buen momento para aprender. Entonces, muchísimas gracias, Nati, de verdad. Y esperamos que tenga una bonita noche. Igual para ustedes y ya les digo cualquier cosa a las órdenes. Muchas gracias. Ya, hasta luego.